في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más, hoy jueves, a Consultas Islámicas. Como siempre, estamos aquí dispuestos, inshallah, a responder sus preguntas, sus dudas relacionadas con el Islam y con la jurisprudencia islámica conocida como fiqh. Para ello, tengo el placer de dar la bienvenida a mis dos queridos hermanos. A mi derecha, Mohamed Said Ali. Assalamu alaikum. Y Tawfiq Shiddadi al-Haraq. Assalamu alaikum. Como siempre, ambos, inshallah, van a contestar las preguntas que nos llegan a través de las diferentes vías que tenemos abiertas. Tenemos el número de teléfono, que es el 911 7302 51. 911 7302 51. Y tenemos también lo que es el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y tenemos las redes sociales, especialmente la página de Consultas Islámicas en Facebook y también la página de Córdoba Internacional en Facebook, que también pueden contactar con nosotros y enviarnos mensajes en privado. E inshallah los planteamos aquí en directo y los contestamos con la ayuda de ambos hermanos. Vamos a empezar con un tema introductorio antes de plantear algunas preguntas que nos llegan en las redes sociales. Antes de ayer ocurrió un atentado en Istambul, no es la capital, pero la ciudad más grande de Turquía. Hoy, jueves, esta mañana, nos levantábamos con otro atentado en la capital de Indonesia, el país musulmán más grande del mundo en cuanto a población, que es Indonesia, la capital Yakarta. Unas explosiones, unos tiroteos, diferentes personas que han resultado heridas o han caído muertas. Y entonces queríamos unas reflexiones acerca de esto, estos atentados, estos ataques. Y quizá una vez más se confirma que estos grupos terroristas, porque Daesh o el ISIS ha reivindicado ambos atentados, tienen como objetivo principalmente la población musulmana y los musulmanes. ¿No es así? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawala. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Efectivamente, estos atentados vienen a confirmar una vez más que las principales víctimas del terrorismo de estos grupos bárbaros como ISIS o el denominado Daesh, Al-Qaeda y grupos afines son los musulmanes, ¿no? Y sus acciones terroristas son indiscriminadas. Buscan sembrar el terror, buscan desestabilizar a los países, buscan aterrorizar a la población civil, buscan establecer un nuevo orden y un nuevo predominio, ¿no?, de la barbarie, del terror, del miedo, del asesinato, ¿no?, de esa ideología extremista que ellos predican. Y viene a confirmar otra vez que los propios musulmanes, la mayoría de los musulmanes, están en contra de esos grupos y los países islámicos son los primeros que luchan en contra de esos bárbaros. Es una cuestión que hay que tener en cuenta, es una cuestión que no es nada nueva y es una cuestión que todos los musulmanes hoy en día salimos en un bloque unificado diciendo que no en nuestro nombre Turquía se pretende desestabilizar a un país tan estratégico en la lucha en contra del terrorismo. Muchos salen diciendo que Turquía ayuda a ISIS, financia a ISIS. Algunos países a lo mejor se habrán alegrado de ese atentado, especialmente el régimen sirio, ¿no?, que está cometiendo crímenes. Y otros países que van en contra de la política de reforma, de la política de desarrollo económico, de la política de estabilidad del gobierno islámico, bueno, de referencia islámica, musulmán de Turquía, ¿no? Se pretende desestabilizar un país estratégico, un país referencia en el mundo islámico, históricamente hablando,
y creo que no lo van a conseguir y todos tenemos que estar en un frente unido en contra de estos grupos bárbaros y desmarcarnos de ellos y seguir con nuestra lucha, no simplemente la lucha bélica y belicista, sino también ideológica, propagandística y también de cortarles la financiación. Tawfiq, ¿alguna aportación en este sentido? Sí, es lamentable, una vez más tenemos que hablar de estos hechos. Es unos hechos que la verdad no encuentro calificativos. En este caso las palabras quedan muy cortas. Son, la verdad, unos criminales que están cometiendo unas barbaridades contra toda la humanidad. Y la verdad, esto confirma ya lo que llevamos diciendo hace más de muchísimo tiempo. Sí. Aunque quizás esto no se refleja en los medios de comunicación convencionales, más del 80%, según las propias estadísticas, y hablan por sí mismas de las víctimas que han caído del terrorismo, esta barbaridad de estos grupos de Daesh son musulmanes, aunque según nuestra tradición islámica, un ser humano, independientemente de su religión, pues que la vida es sagrada. Un ser humano es como si hubiéramos matado a toda la humanidad. De ahí, pues, hay que tener en cuenta la comunidad internacional que este grupo es una amenaza contra toda la humanidad. Sí. Y de ahí, por consiguiente, debemos estar todos unidos, juntos, en la lucha para erradicar estos grupos de una manera ideológica y también reconocemos la eficacia policial, pero siempre con la manera de argumentos contra argumentos y allí tendremos más o menos a nuestra juventud blindada contra la demagogia pura para así adoctrinar a nuestros hijos y a nuestra juventud. Sí. Pero lo que a mí más me ha llamado la atención surgieron estos grupos en una fecha muy señalada, lo que se ha conocido a nivel político y mediático, la primavera árabe. Este grupo, pues, con sus filiales y sus sucursales, es para mí el anteproyecto a toda esta primavera, a este movimiento de aspirar a una sociedad mejor. Si nos fijamos en estos países, Turquía, por ejemplo, Indonesia, junto con Túnez, Marruecos y otros, unos países que están en la puerta de una transición política y económica. Y ahí donde atacan estos grupos. Esta gente pues está contra la transición política y económica, contra estos desarrollos que están haciendo pues todo el pueblo en su conjunto, y vienen estos grupos de una manera u otra, pues atacan no solamente a la vida de los seres humanos, pero también atacan el sueño a una sociedad libre, democrática. Y hay que tener muy esto en cuenta. Si el análisis, si no lo hacemos esto, parece que solamente hay una lucha de moros y cristianos. No, al contrario, es una lacra contra toda la humanidad y de ahí toda la humanidad tiene que estar contra estos grupos, la verdad, porque si no, pues sufrimos todos. Y que es una, digamos, un matiz muy importante el que indica Tawfiq, porque hay denominadores comunes entre Turquía e Indonesia, ¿no? Son países muy grandes en el mundo islámico, países democráticos, tanto Indonesia como Turquía, y además otros países como Túnez o como Libia, etcétera, pues han tenido un intento de democratizarse y tener un país de bienestar, un país, digamos, más desarrollado, y llegan estos grupos se nota y la falta de, ¿no? digamos, la cobertura mediática. Sí. No vamos a comparar, todo ser humano es una víctima cuando caiga por... sí, también. Pero en París ya hemos visto la percusión mediática. Sí. Yo creo que es digno que los medios hagan el mismo trato a cualquier ser humano. Si no, vamos a hacer un doble rasero, unas lecturas selectivas. Esto también hay que hacer crítica. Exacto, que cuando pasa un atentado en París o en Londres o en Nueva York, pues los medios de comunicación lo cubren intensivamente, pero cuando tiene lugar en otros países, brilla por su ausencia, lo cubren de forma anecdótica. Y también en Francia, el ataque en París, el último en noviembre, ¿no? Tuvo también como víctimas a los musulmanes, porque te menciono dos cosas. Francia es el país con el mayor o más alto porcentaje de musulmanes de la Unión Europea. Y también, al descubrir el pasaporte falsificado de los sirios, también es un golpe que quiere dar Daesh contra la llegada de los refugiados, porque la llegada de los refugiados no conviene a Daesh, ¿no es así?
Por supuesto, y desde aquel entonces nadie habla del drama humanitario de los refugiados. Es una cuestión que se encuentra estancada, ¿no? Muchos países se habían comprometido desde aquella foto o imagen dramática de ese niño sirio Aylan en las costas turcas cuando terminó ahogado, ¿no? En busca de ese nuevo horizonte, de esa nueva orilla, de esa nueva vida, ¿no? Y todo el mundo se había involucrado en la cuestión de los refugiados, las presiones civiles, los medios de comunicación se habían hecho eco del drama de los refugiados, pero hoy en día todo está estancado. Aquí en España todavía no han llegado esos 17.000, esa cuota que se había comprometido a acoger a España, solamente han llegado una decena o 2 decenas de refugiados y los otros países pues están en la misma situación. Vienen este tipo de hechos, de estos atentados nefastos, también los incidentes del acoso en Colonia y también la demagogia mediática a la hora de relacionar, ¿no? Los atentados con la presunta participación de algún retornado que se había camuflado con los refugiados, pues es un ataque doble, ¿no? a los que sufren las consecuencias de la guerra en Siria, tanto en la tierra siria, digamos, sobre el terreno, como fuera. Los que están sufriendo ahí dentro, la guerra de hambre, la guerra de las diferentes facciones, los bombardeos, el derramamiento de sangre indiscriminado ahí en Siria, y luego cuando salen del país pues llevan el estigma del terrorismo, llevan el estigma de atentar en contra de la paz y de la estabilidad de Europa. Lamentable, y una vez más pues nos deja claro que ese grupo no tiene absolutamente nada que ver con las bases del Islam, porque en contra de quien atenta principalmente es el Islam y los musulmanes. Vamos a pasar a algunas preguntas, inshallah. La primera nos la plantea la hermana Mariam, la envía por Facebook, dice: Salam alaikum hermanos, quería hacer una pregunta, si me podéis ayudar. Soy conversa y tengo una duda. ¿La música y los instrumentos son haram solo para las mujeres? Dice, gracias. Es decir, su pregunta no es solo acerca de la música y los instrumentos, sino si es ilícito solo para las mujeres, dice. Sí, es un tema que ya hemos tratado en realidad. Y siempre se va a tratar. Son los temas que si no hacemos un esfuerzo de estudiar un poquito, ya sí que cuesta, pero también un llamamiento a lo que nos enseñó nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él: el ilmu faridatun ala kulli muslim. La búsqueda del saber es una obligación. Contestar de una manera blanco o negro, halal o haram, es lo más fácil, pero si no tenemos una base un poco de lo que son los usul fiqh, siempre vamos a girar en la misma. Es un debate entre nosotros, sabéis, como os he dejado más de una vez de una manera explícita, sí. Teniendo los propios textos. Los textos en el Corán y en la Sunna. Tenemos textos que son auténticos, pero no son explícitos. Sí. Y tenemos textos que son explícitos, pero no son auténticos. Ahí está la base de toda la polémica. De ahí, pues, tenemos opiniones que tratan a la música de una manera totalmente prohibida, otros totalmente permitida dentro de lo que es las condiciones islámicas. Cuando hablamos de la música y los instrumentos, no vamos directamente a la imagen de lo que tenemos hoy en día, de lo que es los videoclips, y no, esto es otro mundo. No tiene nada que ver con la música de algo más o menos con las condiciones a nivel de la palabra, de la melodía, de todo esto. Otros que han tratado el tema de los instrumentos, algo makruh, que no es recomendable. De ahí tenemos todas las opiniones, todos los grandes sabios, todas las grandes escuelas, desde la época de los propios sahaba. No es un debate de hoy, de un alim o de un sabio o de otro, es un debate ya clásico. Sí. Y hay libros que han tratado los temas, los libros que prohíben, los libros que permiten, y hay libros que más o menos que han hecho estudios comparativos. Como resumen, pues si la música, en la opinión de los que prohíben, pues ahí tenemos varias escuelas y varios sabios. Se basan sobre hadices y interpretaciones de una o dos aliyas coránicas.
otros que permiten, con condiciones, te preguntan cómo es la música y qué es el texto, las palabras de La letra, ¿no? la letra de las canciones, el contenido, lo que se pone en cuestión. Y de ahí, pues, la hermana puede elegir, inshallah, entre todas estas opiniones. Hermano Said, ¿algo que aportar en este sentido? Sí, respecto a la pregunta de la hermana, ella pregunta si es una cuestión solo prohibida para las mujeres, ¿no? Parte desde la base de la prohibición. Decirle que es una cuestión divergente entre nuestras referencias, entre nuestros sabios. Hay quien la considera uno de los pecados mayores, por supuesto, hay que reconocerlo, porque viene citada en un hadith narrado en Sahih al-Bukhari, pero no es un hadith, digamos, que el Bukhari cita ahí en su referencia junto a los otros hadithes según, digamos, sus criterios, sino lo menciona de manera mu'allaq, de manera, digamos, pendiente, una manera que utiliza el Bukhari a la hora de utilizar ciertos textos que no cumplen con sus criterios, que son muy estrictos, muy exigentes, pero tienen otras cadenas de narración que son sahih. Viene citado el aspecto del ma'azif sin especificar cuáles son, ¿no? Sin especificar qué tipo de instrumento. Se habla de instrumentos, pero ¿cuáles son los instrumentos? Pues, ¿sabemos a ciencia cierta que la palabra ma'azif significa instrumento? Eso sí. También es un debate lingüístico. ¿Qué significa ma'azif? ¿Significa el lugar? ¿Significa el lugar donde se hace esa práctica? Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith habrá un grupo de mi nación que llegarán y harán lícito el vino, también el adulterio y también la seda, que es prohibida para los hombres en los casos normales, salvo en excepciones, y también los instrumentos o el lugar de tocar la música, etc. Vamos a seguir con este hadith, inshallah, después de atender una llamada que nos llama una hermana desde Francia. Assalamu alaikum, Dunia, desde Francia. Adelante, hermano. Bueno, yo tengo varias preguntas. Sí. Sí, mira, la primera es relacionada con el Corán. Sí. Quería saber si, es decir, cuando estoy leyendo el Corán, ¿es necesario vestirme de manera, es decir, cubrirme con el velo, o puedo, o no es necesario? Y la segunda es si puedo tocarlo, incluso leerlo, porque yo normalmente lo leo tengo mi Corán que es traducido de español y árabe. Y normalmente lo leo en español, puesto que no sé árabe. Sí. Entonces, ¿podría tocarlo mientras que, digamos... menstruación, en su periodo... Voilà, eso es. No. Eso es. ¿Alguna duda? Porque muchas veces me gusta leer, pero no sé si debo hacerlo o no. Ajá. El libro contiene la traducción y el texto en árabe, conjuntamente. Es bilingüe, en árabe y en español. Y yo normalmente lo leo en español. Porque entendido. No domino muy bien el árabe. De momento. ¿Alguna pregunta? Sí, otra es si es relacionado con la donación de sangre, si se considera una caridad o no. Normalmente... Una caridad, ¿no? Una sadaqa, ¿no? Una sadaqa, lo mismo, ¿no? Sí. No es lo mismo que si se considera una caridad, ¿no? Entiendo bien la palabra, ¿no? Sí, eso es caridad, sadaqa. Si al donar sangre se considera una sadaqa o no. Muy bien. Pues y la cuarta, por favor, es... mi cuarta pregunta es si puedo juntar porque estoy haciendo un curso, entonces el Dhuhr y el Asr me pillan en dicha formación. Sí. Entonces, si podría rezarlo antes, es decir, antes de entrar a la clase podría adelantar el Asr, porque el Dhuhr más o menos me pilla a la entrada del comienzo, es decir, unos 5 minutos. Entonces, podría juntar el Asr, juntarlo con el Dhuhr por no en el tiempo del Dhuhr, ¿no? Entendido. ¿Alguna otra pregunta, hermana? No, solamente eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus llamadas. Assalamu alaikum. A vosotros. Assalamu alaikum.
Pues nos quedamos con estas preguntas. Seguimos donde lo habíamos dejado, hermano Hansai, disculpa. Sí, decía que el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que muchos hermanos se equivocan cuando dicen que es narrado por el Bukhari, no es narrado por el Bukhari, sino es mencionado en su libro de manera pendiente, de manera mu'allaq, de manera como una mención de referencia, porque no cumple con los criterios del Bukhari, pero sí es un hadith auténtico, tiene otras cadenas de narración y otros eruditos que las han aprobado. Y también hay eruditos como el gran sabio andalusí Ibn Hazm al-Zahiri, Ibn Arabi, etc., lo consideran un hadith da'if, munqati', etc. Es un debate de ciencias del hadith. Claro. Y luego el debate del usul al-fiqh también, porque se mencionan tres cosas. Los que dicen haram dicen, aquí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla de una situación de convertir en lícito lo que no es lícito, yastahilluna. Significa que algo que no es lícito lo convierten en lícito. Y cita esas cosas, cita el hamr, y sabemos que el hamr es una kabira, es un pecado mayor y está prohibido explícitamente, el adulterio, y la seda para los hombres, que en los casos normales, ¿no? Que en el Islam sabemos que la seda para los hombres es algo ilícito, y lo junta con el ma'asi. Por lo tanto, esas cuatro cosas, para los que dicen haram, entran en at-tahrim, en lo que se denomina en usul al-fiqh dalalat al-iqtiran, que tienen el mismo juicio por estar citados en la misma línea o en el mismo contexto, etc. Esta es la prueba de quienes lo declaran ilícito. Dicen, ya que se han juntado, ha habido iqtiran, ¿no? Eso es. Entonces es ilícito. Por lo tanto, y otros hadices, pero como bien dijo el hermano Tawfiq, no son explícitos, no van juntando diferentes textos y dicen, pues por lo tanto, si el hamr es haram y es kabira, si el adulterio es haram y es kabira, si vestirse con seda para hombres en los casos de no excepción, de no necesidad, también es prohibido, los ma'azif, sin especificar lo que son, entran en el mismo juicio. Por lo tanto, cualquier instrumento que se toca, yu'zaf, aquí no podemos determinar cuáles son en concreto, si son los que llevan de cuerda, de percusión, etc. De percusión se salen de esa ilicitud porque hay hadices y contextos proféticos que aprueban la percusión, el duf y el tabla, por ejemplo. El piano es de percusión. Ahí está el debate. Habría un debate también. Ahí habría el debate, ¿no? Sí. Y los que dicen que no, primero dicen que esos hadices no son del todo auténticos, hay debate respecto a su autenticidad, y luego la cuestión de dalalat al-iqtiran en usul al-fiqh, en los fundamentos del derecho esa prueba de que cuando se juntan, podemos mencionar 3 o 4 cosas en el mismo contexto y no necesariamente tienen que tener el mismo juicio jurídico. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no es una cosa consensuada. Hay muchos que hablan de ijma', decir es que los ma'azif, los instrumentos o la música en general está prohibida, ilícita por ijma', por consenso de la umma y de las 4 escuelas. Ahí se comete un gravísimo error en la cuestión de jurisprudencia, en la cuestión de la amana ilmiya, ¿no? De la responsabilidad científica. No es una cuestión divergente. Los que dicen que no, pues primero, dalalat al-iqtiran para ellos no es un argumento fuerte. Los hadices que lo mencionan no son del todo explícitos y dicen, si es una cuestión tan importante y tan prohibida, tendría que haber sido mencionada claramente en el Sagrado Corán, en los hadices del profeta, y no dejada, digamos, a nuestro juicio. Y luego hay hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dan a entender, o situaciones que aprobó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dan a entender de que sí también puede ser aceptada. Una cuestión divergente. Para los que piensan que es haram, no diferencian entre hombres y mujeres, ni diferencian entre los contextos. Es haram en todos los aspectos y para todos. Si esa es la pregunta de la hermana, si la hermana piensa que es haram, para los de la hombres, escuela de los que dicen que es haram, que es totalmente respetable, es haram tanto para los hombres como para los musulmanes. Hay una escuela que te dice, por ejemplo, en las celebraciones para mujeres y tal, sí, pero para los hombres no. Sí, entramos ahí en el contexto de el contacto o la presencia de mujeres con hombres o de hombres con mujeres. Eso se aplica no simplemente al contexto de musical, sino también en otros aspectos de la vida cotidiana. El aspecto también del contenido. También los que aprueban no aprueban abiertamente, dicen cualquier música, cualquier instrumento, cualquier tipo de canciones, etcétera. Insistir en que el cante vocal es una cuestión, son palabras, es, como dicen nuestros sabios, es kalam
حسنه حسن وقبيحه قبيح. Son palabras, lo que es bueno es aceptado y lo que no es bueno es reprobable, pues es rechazado. Estamos hablando de cantar. El cante acompañado con los instrumentos se le aplica la misma condición. Si es algo beneficioso, si es algo que es algo que aporta, algo que enseña, algo que es aceptado, no es obsceno, no llama al libertinaje, no llama al pecado, no llama digamos, al odio, a la discriminación, pues es algo también aceptado. Y luego el consumo de este tipo de cosas tiene que ser regulado también por las prioridades, por las obligaciones, etc. Hablando de consumo, además de los hadices, hay gente que menciona la aleya, ¿no? Sí, aquí la aleya no es explícita, sino tenemos, digamos, interpretaciones. Es decir, los sahabas, uno de ellos es Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ¿verdad?, que dice que lahu al-hadith, aquí, digamos, no sé cómo traducirlo, ¿no? Las palabras o un discurso vano y vacío o sin objetivo. Sí. Hay que mencionar el contexto en el que fue revelada sí, la pero ley. también la ley misma lo condiciona. Liyudilla an sabilillah. La finalidad. La finalidad es para extraviar y es para desviar a la gente del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Mantuq al-aya, digamos, lo que dice el aya, si lo aplicamos textualmente, dice aquellos que utilizan, digamos, ese medio para distraer y para desviar a la gente, lahu al-hadith puede ser. Él dice que es el ghiná, pero otros sahaba no lo interpretaron como tal. Pero si lo vamos a tomar tal cual, dice liyudilla bi an sabilillah. Quiere decir que en el caso de que no sea para el idlal, que no sea para la desviación y para, digamos, la distracción de la gente, pues sería aceptado. Yo creo que es un debate técnico que cada cual, digamos, se incline para lo que vea oportuno para su caso, para lo que le llena espiritualmente, para lo que le convence también intelectualmente y jurídicamente, sin entrar en descalificaciones. Si yo creo que el tema de la música en el Islam, o el tema de los instrumentos, es una cuestión ilícita, es una cuestión cerrada, etcétera, puedo optar por ello y es algo respetuoso, es respetable, pero no puedo tachar a los demás de desviados, de perdidos, de obscenos, de que les guste el haram, de que han caído en lo más bajo, etc. Y los que están en el otro bando, si tienen hermanos o tienen amigos que ven que el tema de la música para ellos es algo ilícito, pues que hay que respetarlo, ¿no? Es una cuestión... Hay divergencia y hay que respetarse. Eso es. Y luego los que optan por la licitud, también que sepan que hay condiciones, que también hay que diferenciar entre un aspecto importante que mencionan nuestros sabios, que es as-sama' y el istima', que es escuchar de vez en cuando, o tenerlo como un aliciente, o tenerlo como, digamos, un hobby de vez en cuando para tranquilizarte o lo que sea. Y otra cosa es estar todo el día enganchado a los auriculares y a los álbums de tal cantante y de otro, y perder tus rezos, perder tus estudios y memorizar más canciones incluso que suras del Corán. Ahí estamos hablando de otras cuestiones también. Marc Laufik, por esta explicación, inshallah, volvemos después de la pausa. Nos quedan pendientes algunas preguntas de las redes sociales y también las preguntas que nos ha planteado la hermana Dunia desde Francia. Así que volvemos dentro de muy pocos minutos. Nos habíamos quedado con las preguntas de las redes sociales, pero también nos llamó desde Francia la hermana Dunia y nos planteó 1, 2, 3 y 4 preguntas, así que os las planteo de nuevo, inshallah. Nos dice, a la hora de leer el Corán, si es necesario llevar su vestimenta, digamos, del hijab, ¿no? No, para nada, no es necesario, no es una salat. Quizás las hermanas confunden recitar el Corán dentro del salat de la oración y recitar el Corán fuera de la oración. No hace falta para nada. Y la segunda pregunta, leer o tocar el Corán en su periodo de menstruación, y nos mencionó, en su caso, es un Corán, digamos, bilingüe que lleva la traducción de los significados. Danos la respuesta para ambos casos, un Corán normal en árabe y otro con la traducción. Sí, ahí hay un debate entre nuestros sabios cuando se trata del Corán, el libro canónico, litúrgico, que es Al-Mushaf, que es la versión árabe.
La opinión más, digamos, conocida es la prohibición y lo comparan de una manera analógica con el estado del janaba, de la impureza mayor. Sin embargo, existe la otra opinión. A la hora de estudiar y analizar y investigar en los textos, no encontramos un texto auténtico, explícito, ni en el Corán y tampoco en la Sunna, que habla de este veredicto, no tocar el Corán en el estado de la menstruación. Un debate entre nuestros sabios, de lo más clásico hasta lo más moderno. El Qaradawi, el Sheikh al-Albani, sin ir más lejos. Y dentro de la escuela maliki, por supuesto. Hay un debate dentro de la escuela maliki. Exacto, también. que no hay un consenso entre nuestros sabios porque no hay textos. Los textos que hablan o son débiles, no tienen cierta autenticidad, y mucho menos compararlo con el estado del janaba, porque el estado del janaba pues, es algo tan, digamos, se puede salir de este estado con el ghusl, con el baño ritual. Sin embargo, el estado de la menstruación... opcional, ¿no? Uno está en el estado y una vez que hace el ghusl, ese baño, digamos, ritual, sale de ese estado. Exacto. En el caso de la menstruación no. Son unos cuantos días y el Islam pues, piensa en la hermana, en todas las hermanas y priva... que no tengan la recompensación de estudiar el Corán y todo esto. Yo creo que es un tema importante, pero tratarlo desde otro ámbito, no solamente el ámbito jurídico, entre estas divergencias de opiniones, pero tratando con un libro de Allah, no como cualquier otro libro. Ahí nuestros sabios hablan de otro concepto que es el adab, es como tratar el libro de Allah. Ciertos modales, ¿no? Ciertos modales, respeto. Es un libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso se habla de hacer el wudu, incluso de tocar el libro del Corán. A nivel jurídico hemos visto el debate, los que permiten y los que prohíben. Eso en cuanto al mushaf, ¿no? Al mushaf, exactamente. Ahora el caso que nos menciona que lleva, digamos, es bilingüe. ¿Es lo mismo para ti? Es bilingüe, es un tema más o menos que hay dos opiniones. Unos teniendo la versión árabe ya es un mushaf. Otros juntando la otra versión lo pueden o la han comparado como un libro de tafsir. Sin embargo, yo me inclino por la otra opinión. No deja de ser un mushaf teniendo la versión árabe, que es intacta y entera, completa. Teniendo otra versión es como algo que se ha añadido. Para mí es un mushaf y respeto, por supuesto, la otra opinión. Pero desde el ámbito jurídico ya están las dos opiniones. Claro. Y si añadimos la opción del adab con el libro de Allah, yo creo que pues podemos optar a una tercera lectura que los medios que hay hoy en día, los iPad, por internet, los tablets, por ordenador. Sí. Esto en cuanto a tocar el mushaf o el Corán. Tocar el mushaf. Tocar. A leer no hay ningún problema. Leer no hay ningún problema. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir en este aspecto? ¿Concuerdas con el hermano Tawfiq en este Sí, en la misma línea, porque es una cuestión abierta, ¿no? Tiene diferentes opiniones. La opinión del Jumhur es que está prohibido para la mujer musulmana tocar directamente el mushaf que contiene la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, el mushaf en árabe que contiene todas las suras desde la Fatiha hasta Surat An-Nas, los 114 capítulos. Tocarlo directamente, recitarlo o tocarlo a través de algo aislante en señal de respeto por estar en ese estado de impureza, digamos, no real, sino hukmiyya, ¿no? Sí. Conceptual, mejor dicho. No debería la mujer musulmana, por respeto, porque también tenemos un debate entre nuestros sabios a la hora de considerar la obligatoriedad de estar en ablución, de estar en tahara, estar en purificación para tocar el mushaf directamente. Leemos el Corán illa tahir, aunque el hadith no es del todo auténtico, pero entra en ese apartado de las etiquetas del adab con la palabra de Allah, porque no es cualquier libro. Pero también se contempla a la perfección la opinión de aquellos sabios, tanto contemporáneos como antiguos, que dicen efectivamente no hay un texto explícito que dice que la mujer musulmana no debe de hacer esto, sino son analogías deducidas de otros textos y de otros juicios en estados similares que no llegan a ser exactamente el estado de menstruación para la mujer. Para mí, en el otro aspecto, no concuerdo con el hermano Tawfiq respecto al mushaf. El mushaf shar'i, ¿cuál es su definición? La definición es aquel libro que
que contiene única y exclusivamente la palabra de Allah en árabe, desde Surat al-Fatiha hasta Surat al-Nas. Esta es la definición jurídica, ¿no? Entonces, cuando tenemos libros que contienen el Corán con otras cosas, el tafsir o la interpretación, la traducción para mí es una interpretación, es una traducción, es una adaptación de una traducción a otros idiomas, no es la palabra sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala. Y sobre todo, si la hermana va a leer, o va a reflexionar, va a meditar sobre la interpretación en español del Sagrado Corán, no está recitando el Sagrado Corán. Tenía la intención, ¿no?, del estudio de la palabra de Allah, pero no está recitando la palabra exacta, divina de Allah subhanahu wa ta'ala. También tiene la alternativa de los dispositivos electrónicos, etc. Bueno, hermano Sofi, que te planteo la pregunta de la donación de sangre. Dice si es considerada una sadaqa, un acto de caridad, ¿no? Sí, por supuesto, es una de las grandes sadaqas, de las grandes obras de caridad, teniendo nuestro contexto actual sobre la circulación y los accidentes de tráfico. Exacto. Ahí hace falta, yo creo, que aportar y de lo más, digamos, valioso, que es nuestra sangre, a todos los seres humanos, compaginando y cumpliendo con la noble aliyya. وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Quien salva o quien da vida o salva a un ser humano es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Claro. Y dar sangre estamos, pues, cumpliendo con esta noble aliyya, inshallah. Claro, animamos a toda la gente a que haga lo mismo. Hermano Mohamed Said dice que tiene un curso que durante el transcurso de esta formación no puede rezar el Asr, ¿no? Y entonces dice si puede hacer juntar el Asr con el Dhuhr, llama Taqdim, ¿no? Sí, si no tiene otra alternativa, si el horario de su formación, de su trabajo es incompatible, no tiene ninguna pausa, no tiene ningún, digamos, margen de tiempo en el cual puede llevar a cabo su oración, tiene la alternativa del permiso de juntar los rezos Jama' Salawat, y esto está totalmente permitido y aprobado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo hizo el mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en hadith Abdullah ibn Abbas, narrado en Sahih Muslim, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam juntó entre los dos rezos diurnos y los dos rezos nocturnos, entre el Dhuhr y el Asr y el Maghrib y el Isha, min ghayri safarin wala matar, sin la excusa del viaje o la lluvia, las fuertes lluvias, ¿no? Las intensas lluvias. Le preguntaron a Abdullah ibn Abbas el motivo, dijo, arada an la yuharrija ummata. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no quiso poner dificultad a su umma para estos casos. La única condición aquí que sea en tiempo de alguno de los dos rezos. Muchos hermanos a veces nos preguntan, adelantar el rezo es adelantarlo a su tiempo establecido. Yo entro a las 12, el Dhuhr es a la 1, y el Asr es, por ejemplo, a las 3:30, y a las 12 antes de entrar a trabajar junto los dos y voy a trabajar. No, tiene que entrar en el tiempo del Dhuhr necesariamente, en el primero, o a retrasarlo hasta el tiempo del Asr, y que sea, digamos, una cuestión excepcional en los momentos que está estudiando, que no lo tome como norma o como hábito, ¿no? El fin de semana también, ¿no? Entonces, cuando los días que no tiene esa exigencia de la formación o del estudio o del trabajo, que vuelva a la normalidad, que respete los horarios de rezo, y en las situaciones en las cuales no tiene esa posibilidad, tiene el permiso de juntar los rezos y no hay ningún problema, siempre y cuando sea después de los tiempos establecidos. En este caso, después de que entre el Dhuhr, reza el Dhuhr y lo junta con el Asr y luego se va a su estudio o a su trabajo. Barakallahu fik, hermano Sofi, te planteo esta pregunta que nos pregunta Bushra, dice Salam alaikum wa rahmatullah. Bueno, tenía una duda sobre Salat, nos la planteó en una charla que dimos en una ciudad española y dice que la pregunta va de lo siguiente: cuando uno no ha rezado durante su vida y en un momento empieza a rezar, dice que si Allah te perdona por esos años que no has estado rezando, etc. Y nos añade lo siguiente, dice: a mí me han dicho que tienes que devolver las salats que no rezaste en su momento y en Yawm al-Qiyamah no has terminado todos los rezarías, que Allah subhanahu wa ta'ala te hace rezar esos rezos en la otra vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿está bien lo que me dijeron de que se perdonan los rezos o no?
Primero se agradecen este tipo de preguntas porque nos dan un poco cómo está nuestra juventud y su preocupación por la verdad, coger el camino recto. El tema es, inshallah, haciendo tauba sabiendo con todo el consenso coránico y los hadices de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la tauba verdadera y sincera, cuando alguien se arrepiente y vuelve a Allah subhanahu wa ta'ala, tenga inshallah todo pues perdonado y expiado. Sin embargo, cuando se trata de la salat o de la oración, a la hora de recuperarlos, nuestros sabios, pues surge un debate, no hay, digamos, un consenso. La opinión del jumhur, de la mayoría, que sí queda pendiente esta deuda ante Allah subhanahu wa ta'ala, y la solución es recuperar dentro de lo posible. En cada rezo se puede hacer un cálculo aproximativo de los años y en cada rezo, cada disponibilidad, pues hay que saldar esta deuda. Sin embargo, nos consta otra opinión que salat depende de su horario preciso. Cuando sale el horario ya no podemos hablar de salat. Y se basan sobre la famosa aliyah. Por cierto, la oración se ha establecido en un tiempo sobre los creyentes, en un tiempo bien preciso. Fijado. De ahí si sale su tiempo ya no podemos recuperarla. Y la tercera opinión es sí, no podemos recuperar las oraciones obligatorias, pero nos quedan los salat nawafil, las oraciones recomendadas. Y ahí, junto con estos nawafil, con estos rezos voluntarios, podemos más o menos compensar. Esta es la opinión más o menos de un estudio comparativo que ha hecho Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, y de esta opinión tan sabios, tan actuales como el Uthaymin y el Albani, que Allah los tenga en su misericordia. Yo me quedo con la última opinión, que alhamdulillah, la tauba perdona y expía todo lo anterior, y que la hermana pues que aumenta inshallah las obras de caridad, los rezos voluntarios, y inshallah con esto ya es suficiente. Inshallah. El hermano Mohamed Said nos preguntan acerca de la sangre de las heridas, ¿no? Cuando uno se hace una herida y se derrama un poco de sangre, etcétera, dice si eso anula el wudú, el estado de ablución. En absoluto, no. Digamos, las pequeñas heridas, las pequeñas cantidades de sangre que pueda surgir, ¿no? A raíz de alguna herida, algún grano, alguna pequeña lesión, no afecta la validez de la purificación, no se considera uno de los anuladores del wudu. Se contempla la divergencia entre nuestras jurídicas en la cuestión del sangrado nasal, el arroaf. Nazif al-anf, para la escuela Hanbali se considera uno de los anuladores del wudu porque es una sangre abundante, ¿no? Aunque para el jumhur no se considera uno de los anuladores en general del wudu. Que Alina Sergey nos pregunta lo siguiente, dice: Salam alaikum, me llamo Alina Mariam, mi pregunta es que el año pasado no pude hacer el Ramadán por estar embarazada. Este año me gustaría recuperar el mes de Ramadán. Lo que pasa es que le doy el pecho al niño y si paro de darle no tiene leche más tarde, ¿no? Dice, el pediatra me dice que no tendré suficientes proteínas si me quedo sin comer todo el día y que el niño no se alimentaría bien. Nos pregunta qué haría en esta situación. No se va a quedar sin comer todo el día, sino durante unas horas nada más. Sobre todo ahora en invierno, que la franja de ayuno es muy corta, debería aprovecharlo, ¿no? Salvo si ello supone un riesgo serio para su salud. Es totalmente compatible el ayuno con la lactancia, es totalmente compatible con el embarazo para aquellos casos que no son de riesgo, para aquellos casos que también los facultativos, los médicos no advierten a las mujeres de que no puedan ayunar. Si la hermana no puede conciliar el ayuno con su estado de lactancia, tiene permiso por supuesto, pero también debería de planteárselo de otra manera, ¿no? Van a ser unas horas, por la noche puede comer perfectamente, el día es muy corto, ahora tiene que aprovechar, digamos,
que hace frío, que no es costoso el ayuno para recuperarlo, pero en el caso de que no se ve con las fuerzas y ve que eso le afecta, digamos, la abundancia de la leche materna y eso va a afectar al derecho de su hijo, tiene permiso perfectamente de seguir con su lactancia, y si se le acumula la deuda, ¿no?, con la llegada del otro Ramadán, no se considera negligente, ¿no?, tiene permiso, pero la deuda sigue ahí pendiente, la tiene que recuperar. Dice, me hice musulmana hace 5 años, soy de Rumanía, era ortodoxa y ahora, alhamdulillah, soy musulmana. No sé muchas cosas. Inshallah, con esta explicación, pues ojalá que haya aprendido acerca de y poco a poco hay que aprender, hay que ir adentrándose en la religión, empezando por las prioridades gradualmente, con los pilares, asimilando uno detrás de otro, inshallah, hasta llegar a tener ese conocimiento básico, que Allah subhanahu wa ta'ala la guíe y ilumine su camino. Amén. Ahmed Sealek nos pregunta lo siguiente, dice: hola hermanos, ¿qué dice el Islam acerca del veganismo, ¿no? El veganismo, ser vegano. Los veganos no comen ni carne, ni pescado, ni nada que proceda de animales. Por ejemplo, nos dice leche, miel, queso, huevos, etc. He visto en muchos documentales, y os recomiendo algunos, menciona algunos aquí, y dice el trato totalmente salvaje que se le da a los animales y su tortura para sacar esos derivados y la carne. Y no me parece islámicamente correcto contribuir a ello, a esas torturas, etc. Me parece que eso sería haram. Entonces nos plantea el veganismo. ¿Qué dice el Islam de ello? El Islam, su base así, de una manera como título a la hora de establecer estos temas, es una ley coránica que ahí resume toda la filosofía de la alimentación en Islam. Allah nos ha permitido todo lo que es puro y bueno. En lo que abarca la palabra tayyibat, salud, economía, medio ambiente y todo. Y del mismo modo nos ha prohibido todo lo que nos va a perjudicar. Lo aborrecible, el jaba'ith. Todo lo que presenta pues algún prejuicio, salud, medio ambiente, economía, de todo. Este es el margen para entender todo el concepto de la alimentación en Islam. Desde la vegetación, pasando por los animales y todo lo que Allah nos ha permitido por un lado y nos ha prohibido por otro lado, dentro de este equilibrio del medio ambiente, de la salud y de la alimentación. Sí. De ahí estas un poco, no sé si son modas, si son tendencias, soy vegetariano, dentro del vegetarianismo pues ahora veganismo. Si estamos hablando de un asunto médico, tolera al cuerpo, alérgico a, esto lo podemos tomar en consideración. Pero el Islam tiene su marco muy bien establecido en lo que es la alimentación. Esto está muy bien establecido y está muy bien también a nivel de estudios, las proteínas, las cosas energéticas, dentro de un equilibrio, sin ningún extremismo, sin ningún defecto. Y de todas formas, si el problema es el maltrato a los animales y la tortura, por supuesto que eso desde un punto de vista islámico es totalmente prohibido, rechazado, pero esta es la pregunta ya en sí misma, pues acepta la otra opinión. Si me condiciona solamente por el maltrato, entonces si hay buen trato, está permitido. Claro. Yo creo que es un debate. Son dos cosas, cada cosa hay que matizarla y tratarla. Si hay maltrato, pues esto es aborrecido y totalmente rechazado en el Islam. El Islam aboga por el ihsan a los animales. Pero de ahí establecer una norma que no está establecida en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, hay que tenerlo en cuenta. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir? A nivel de una elección o tendencia personal, el Islam no tiene ningún problema, ¿no? Para gusto los colores. ¿Se puede ser musulmán vegano? Por supuesto, no hay ningún texto que lo pueda prohibir. No es obligatorio comer carne. No, en absoluto. Es obligatorio cuidar nuestro cuerpo y la salud que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha brindado, ¿no? Y la darara wa la dirar. Inna li badanika alayka haqqa. Tu cuerpo tiene un derecho sobre ti, entonces le tienes que proporcionar la alimentación que te ayuda a llevar a cabo tu vida cotidiana óptimamente y cumplir con tus obligaciones religiosas, poder ayunar, poder rezar, sí, etcétera, etcétera. Condicionarlo con el aspecto del maltrato de animales es una cuestión demagógica, ¿no? Si nos basamos sobre unos documentales que solamente van a reflejar el maltrato, lógicamente todos se nos quitarían las ganas de comer carne o de tratar con... Y estamos en contra de eso. Y estamos en contra, y el Islam establece un marco de
de benevolencia, de ihsan a la hora de incluso sacrificar los animales. Ni una cosa ni la otra. Si tú optas por no tomar carne, los que la toman no están siendo terroristas ni están siendo maltratadores a los animales, siempre y cuando se respete, digamos, la legislación islámica a la hora de darle un buen trato a los animales, que su función es esa, nos alimentarnos y beneficiarnos. Y evitar el sufrimiento del animal al máximo, ¿no? Hemos llegado al final de nuestro programa, simplemente darles las gracias, Mohamed Said, muchísimas Gracias a ti, un placer. Y Tawfiq, muchísimas gracias por vuestras explicaciones que siempre nos benefician muchísimo y ojalá hayan beneficiado, inshallah, a muchas personas. Inshallah, nos vemos dentro de muy poco, el lunes que viene, con más consultas islámicas, así que pasen una buena y bendecida, inshallah, semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عامنا نهديك يا أمي رحيق تفوق نهدي إلى كل الأحبة جهدنا على باب التخرج حوما في عام 2009 عامنا